Hola a todas y todos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenos días también para algunos. Estamos acá transmitiendo nuestro primerísimo capítulo de este programa que se llama Más Juntos, en el que tenemos junto con nuestro querido Juan Vera, que aquí estoy buscando para hacerle la invitación al programa para que se nos sume. Primer capítulo de este programa Más Juntos. Queremos darle la bienvenida y agradecerles a todas las personas que en este momento se nos están sumando, a César, ahí a Chileno Prevencionista, dice García Nanoya, ¿quién más? J, JA Gaby 27, Klaus Levy también, ¿cómo estás Klaus? Yamile, eh, ¿quién más? Agus Aguilera también se unió. A todas y todas, muchas gracias por sumarse, también hasta ahí Estela, en este primer capítulo, el capítulo estreno de esta conversación. Vamos a ver, ¿cierto? Por insistir con nuestro querido amigo Juan, que debe estar ya preparándose para sumarse a esta conversación. Está ya invitado. Déjenme escribirle por interno a nuestro querido Juan para ver que si tiene alguna dificultad para sumarse a la conversación del día de hoy. Ahí me está escribiendo, ¿no? A ver. Bien, y mientras Juan se conecta a la conversación del día de hoy, yo les quiero contar cómo fue que nació esta idea de este programa. Ahí también vemos a Walter Rodríguez que está con nosotros. ¿Ah? La idea de este programa nace justamente de un programa que tenemos antes desde Newfield Network que se llama Brillamos Juntos. Probablemente ustedes habrán visto o escuchado algunos de nuestros capítulos de Brillar Juntos, ¿sí? Y ahora lo que estamos haciendo es, en esta conversación de Brillamos Juntos tuvimos la visita de Juan Vera y esa visita generó esta idea de tener como un spin-off del Brillamos Juntos para un programa en el cual íbamos a hacer Zoom en una conversación que resultó bastante interesante y que tuvo una gran repercusión en la gente, que tenía que ver con mirar la actualidad, hacer una panorámica desde arriba de la geopolítica y, ¿cómo se llama? A ver, un segundo, me está escribiendo Juan. Eh, de la geopolítica y conectarla con la articulación de conversaciones, que es la especialidad de Juan Vera, ustedes lo conocen, coach político, uno de los más relevantes en Latinoamérica, y justamente lo que nosotros hacemos desde Newfield Network, que es el coaching, y entendiendo también el coaching como estos diálogos que ocurren, ¿cierto?, para generar posibilidades, para generar acción. De esta manera entonces fue que surgió esta idea de crear este programa que se llama Más Juntos. Si se fijan, quisimos dejarlo en la familia del Brillamos Juntos, ¿sí? Reconociéndole la estirpe de donde nace la idea de este programa, y más juntos con la idea, ¿cierto?, de que podamos conversar de lo que tiene que ver justamente con la temática del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De la articulación, ¿sí? Entonces, la pregunta ¿es posible vivir en la polarización? Ahí vamos a surgir, ¿cierto?, con nuestra pregunta. Y cuéntenos, también ahí les invitamos a que nos escriban, ¿es posible vivir en la polarización? ¿Qué opinan ustedes? ¿Estamos polarizados? ¿No estamos polarizados como sociedad? Como sociedad en nuestros países, en nuestro continente, en el mundo. Llevemos la conversación a una mirada más amplia y cuéntenos también cómo es que esto está resultando. Aquí Juan me dice que no puede entrar. Mm, 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 mm. Pucha Juan, a ver qué puedo hacer. Voy a cancelar la invitación y te voy a volver a invitar.
para que te unas a la conversación. No tienes... Estamos... Ahí te invité de nuevo, Juan. Veo que me escribes ahí. Cuéntame si te aparece. Eh, Creo que la primera sería que... Ya, aquí Gustavo nos comenta, dice, creo que lo primero sería, ¿queremos vivir en la polarización? Buena pregunta, Gustavo, querido. ¿Queremos vivir en la polarización? Porque efectivamente da la sensación de que estamos en este estado, ¿no? En un estado cada vez más extremo de polarización. Eh, ¿Qué opina el resto? ¿Queremos vivir en la polarización? ¿Es posible vivir en la polarización? Escríbanos. Mientras, como les digo, yo estoy aquí acompañando para que Juan se nos pueda sumar a la conversación y ya podamos desplegar ahí con todo, hacerle preguntas. Como ustedes saben, Juan es un gran conversador, sobre todo de este acontecer político y regional. Y aquí la tecnología nos está jugando una mala pasada. Ya habíamos hecho varias conversaciones antes por Instagram, no habíamos tenido ningún problema, pero ahora nos pasó esto. A ver. Me necesito para estar en tu video en vivo. Ver, aquí tengo una transmitir con Juan Vera Gil. Ya, a ver si ahora nos resulta aceptar, transmitir con Juan Vera y vamos a ver qué pasa. No, no pasa mucho. ¿Ah? Juan, aquí también quien se nos unió, Victoria Contreras. Muchas gracias, Victoria, por sumarte a esta conversación que nos ha estado costando iniciarla, porque estamos teniendo alguna dificultad tecnológica para que se sume Juan a la conversación. Y lo que les estaba contando, la pregunta, ¿es posible vivir en polarización? ¿Sí? Y para esto también yo les quiero proponer una mirada, una forma de mirar esto, porque generalmente nosotros vemos que en Latinoamérica la polarización en aspectos bien comunes, como por ejemplo la polarización política, ¿cierto? La derecha y la izquierda. También vemos la polarización económica, las personas que tienen mucho dinero y las personas que viven en la pobreza. Y si miramos más arriba y miramos el mundo, mi sensación es que estamos asistiendo a una gran mega polarización que tiene que ver con estos nuevos bloques que se crean, casi como en la Guerra Fría. No sé si recuerdan cuando estaba el bloque de la Unión Soviética y el bloque de Occidente. Y hoy día lo que estamos viendo es algo muy parecido, con un bloque grande que ya no es Occidente propiamente tal, sino que es la OTAN, y en el otro bloque Rusia, China, India, ¿cierto? Los BRICS y también algunos otros países, como por ejemplo Corea del Norte, Irán, que hacen un nuevo polo, ¿sí? Entonces esta idea de que ya no hay un hegemón en el mundo que es Estados Unidos, sino que ya se está abriendo a una multipolaridad, también nos muestra esto, esta fractura que estamos teniendo. ¿Cómo más miran ustedes la polarización en la que estamos y de qué manera la perciben en sus países? Vayan contándome. Aquí, Juan, veo que estás de nuevo mandándome la invitación. Yo le pongo que sí y vamos a ver si ahora se resulta. Dice Víctor, a ver, me dice, a mí me surge la reflexión de a quién le conviene que se polarice la convivencia. Muy buena pregunta, Víctor. ¿A quién le conviene? Porque finalmente da la sensación de que esto se provoca, ¿no? Como que no es una generación espontánea. ¿A quién le conviene? Vayan contándonos, vayan escribiendo ahí, ¿qué les parece? ¿Hay alguien o algún grupo que se ve beneficiado con esta polarización? ¿Ha sido así a lo largo de la historia? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles son las posibilidades de que esto surja de manera espontánea, por ejemplo? ¿Sí? O es como dice Víctor, hay alguien, alguienes, muchas personas que pueden estar detrás de generar estas fracturas, estas polarizaciones. Hace poco veía una teoría china que plantea que los seres humanos repetimos ciclos cada 60 años. ¿Sí? Aquí Juan me está llamando. A ver.
te puedo contestar. Bueno, no te puedo contestar porque estoy usando el teléfono para hacer la transmisión en vivo. Escríbeme por el WhatsApp y ahí podemos coordinar. Eh, Cuéntame, ¿quién más? A ver, ¿quién más tenemos acá? Hay un montón de gente que se ha unido a la conversación. Y a ver, ¿qué más? Juan, como te digo, si me estás escuchando, escríbeme por el chat de WhatsApp para que coordinemos por ahí, mientras yo estoy aquí con todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en esta conversación de la polarización. Y justamente estamos teniendo una aquí, ¿ah? La tecnología nos tiene en dos polos, pero bueno, sigamos conversando de esto y también miremos cómo es el foco de la polarización, ¿sí? Eh, ¿En qué otros elementos ustedes ven que hay polarización? Yo les conté, por una parte, desde lo económico, una polarización, desde lo político, otra desde la geopolítica, ¿cierto? Con estos grandes, grandes bloques de países. ¿Dónde más ustedes ven la polarización? Hay gente que, por ejemplo, lo percibe en esto de el feminismo y muchas y como la irrupción, ¿cierto?, que ha venido surgiendo del empoderamiento femenino, y algunas personas se lo están viendo también como, oye, la cuestión se está yendo para el otro lado y que ahora que casi que ser mujer es todo y ser hombre es nada. ¿Cómo se lo están viviendo? ¿Sí? ¿De qué manera? ¿Cuál es la polarización que estamos viendo ahí también? ¿Les surge algo como eso en esta conversación o dicen, no, en realidad el tema del surgimiento de la mujer no tiene que ver con una polarización propiamente tal? Cuéntenme. Ahí también vemos a Paco, a Silvina, a Karen, que se han unido a la conversación. Bienvenida. Y estamos en esto, estamos en la conversación de la polarización. Eh, y Juan, mientras te cuento que todas las solicitudes, las invitaciones que me has mandado les has aceptado, pero por alguna razón no conecta. Eh, eh, Te voy a volver a mandar aquí otra invitación mía para que te sumes a esto. Y como te digo, no te puedo contestar llamadas, pero si quieres me puedes escribir por el chat de WhatsApp y ahí podemos coordinar para que podamos desarrollar esta conversación. ¿Sí? Mientras tanto, les quiero contar que para las personas que no conocen la tradición ontológica, ¿qué es lo que nosotros miramos cuando hablamos de lo ontológico en el coaching? Y nosotros miramos tres elementos: el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Y cuando hablamos de lo lingüístico, nos estamos refiriendo a una forma en la cual los seres humanos describimos el mundo, hacemos el mundo a través de nuestra capacidad lingüística, generamos futuro a través de esta capacidad lingüística. ¿Y por qué lo traigo aquí? Porque toda la polarización parte de una declaración finalmente. Si tomamos, por ejemplo, cómo ha sido la polarización política en grandes bloques, ¿cierto?, entre la derecha y la izquierda, ambos declaran cosas hacia el mundo, y son estas declaraciones las que van decantando en las personas, ¿cierto?, hacia un lado y hacia otro. Por eso para nosotros en el coaching ontológico es tan relevante lo que se dice y cómo se dice. A ver, ¿qué dice aquí Estela? Dice, en Argentina, sea lo que sea, y hay inmediatamente los anti, ¿sí? O sea, surge una idea e inmediatamente nos dice Estela que aparecen los anti, los que se oponen a esa cosa que haya surgido. Eh, Cuéntame, bueno, ustedes acaban de hacer justamente un cambio relevante en cómo se venía desarrollando la política, ¿cierto? Una política de un tono de izquierda muy marcado, ¿cierto? Y que tiene una tradición de años en Argentina. Y el surgimiento ahora de un liderazgo de derecha muy marcado también y que viene con elementos bastante disruptivos a la sociedad argentina. ¿Qué ha ocurrido con eso? Está, por ejemplo, en Argentina, están aglutinados, alineados con esta mirada,
está fracturada la sociedad, se han dividido, hay polarización hoy día, hay menos que antes. Cuéntenos cómo lo están viviendo también ahí en nuestro país vecino, en Argentina. Yo estoy acá transmitiendo desde Chile, que es el mismo lugar donde está nuestro querido Juan. Eh, ¿Quién más ahí? Bueno, saludar también a José Fernando, que se unió, a Alita. ¿Quién más? A Mara, que se acaba de sumar a la conversación. A Bohemian Minimalist también, que se nos sumó en este ratito. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere comentar algo respecto de cómo se está viviendo esta idea de polarización? Dice Estela, así es, y está dividida y más polarizada aún, ¿sí? Nosotros cuando conversábamos con Juan y preparábamos la conversación del día de hoy, aquí nuevamente estoy aceptando las invitaciones que tú me haces, Juan, para sumar. Eh, Conversábamos justamente de qué es aquello que impulsa a tomar una posición, a que nosotros nos decantemos hacia un lado y hacia otro, y cuánto influye lo declarado, lo que nos van diciendo, lo que sabemos, lo que conocemos. Eh, de una u otra manera también, no sé si ustedes lo perciben, ¿ah? Pero hay como una especie de difusión de la agnosis. No sé si han escuchado esta palabra. La agnosis es la generación de ignorancia, ¿sí? Y esta generación de ignorancia a través de, por ejemplo, noticias falsas. No sé si en sus países están muy expuestos a este fenómeno, pero es un fenómeno que nosotros vimos surgir con mucha fuerza en Estados Unidos en la campaña de Donald Trump, sobre todo, en donde en su primer periodo el 80% de lo que dijo era mentira. Y de ahí surge esta necesidad de generar los fast check, ¿sí? Chequear que es una noticia falsa, y esto se va como acumulando en distintas sociedades. ¿Lo ven así en sus nacionalidades, en sus países? ¿Cómo está ocurriendo esto? Porque de una u otra manera nos llevan a pensar, ¿no? De una forma o de otra. Eh, eh, Cuéntenme, ¿cómo se lo viven allá, esta polarización? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Colombia? Colombia, eh, por ejemplo, por primera vez en su historia democrática, eligió un gobierno de izquierda, por primera vez. O sea, Colombia desde siempre ha tenido gobiernos solo de derecha. Esta es la primera vez que toman y eligen un gobierno de izquierda. ¿Qué ha ocurrido? ¿Está más polarizado? ¿Está más unido? Cuéntenos también ahí las personas que están conectadas desde Colombia, cómo se lo están viviendo. Aquí, Juan, mientras ya como que estamos viendo que no nos está resultando la conexión al Instagram, me hace una pregunta, me dice, ¿podemos vivir en un mundo polarizado? Lo primero que diría es que tenemos que definir qué es vivir, ¿sí? ¿Qué es la vida? Y desde luego podemos sobrevivir mejor, ¿sí? ¿Qué es vivir? Gran pregunta. ¿Qué es la vida? Eh, Aquí también les dejo esta pregunta que nos hace Juan. Cuando hablamos de vivir en un mundo polarizado, ¿qué es vivir? ¿Qué es la vida propiamente tal? ¿Qué se les viene con esta consulta, con esta pregunta que nos hace Juan? Eh, También me dice, desde luego podemos sobrevivir, pero esa es una forma primaria de vida, claro, la sobrevivencia. Si lo lleváramos a la pirámide de Maslow, ¿cierto? De las necesidades, sería la primera parte de las necesidades humanas, tener un techo, tener comida, tener seguridad. Más allá de eso, ¿qué es vivir? ¿Sí? ¿Qué es la vida propiamente tal? Y cómo es que si entendemos lo que es vivir, podemos vivir polarizados. Sobre todo nosotros los seres humanos, ¿sí? Que somos una especie en particular muy dada a la convivencia, ¿sí? Como buenos mamíferos que somos, necesitamos del otro, ¿sí? Juan plantea que esta forma de vida desde la sobrevivencia, que es primaria,
Dice, diríamos que es un nivel de conciencia muy inicial, ¿sí? Esto como cuando hablamos de los estados fallidos. ¿Ah? Y aquí nos deja un titular, los estados fallidos. ¿Existen en el mundo estados fallidos? ¿Tenemos en Latinoamérica alguno? O en América, ¿sí? Mucha gente dice que hoy día Haití es un estado fallido, ¿sí? Eh, ¿A qué se refiere un estado fallido? Una organización social, política y económica que no logra dar el siguiente paso, que se queda ahí, que no se puede articular, que la administración y el poder simplemente no se puede efectuar de una manera civilizada porque simplemente hay tantos conflictos y tantos poderes involucrados que no se puede sostener un Estado. Eh, Aquí Juan nos dice, el Estado existe, pero no cumple con nuestras expectativas. ¿Sí? Un Estado fallido. Eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay más estados así? Algunos dicen que después, por ejemplo, de la invasión en Libia, con la muerte de Mohamed Gaddafi, hoy día Libia es un estado fallido. ¿Sí? Y es un país donde nuevamente existe la esclavitud de una manera horrible. Eh, Volvamos con la pregunta inicial. ¿Es posible vivir polarizados? ¿Qué creen ustedes? Ahí Pilar se nos sumó, Susana, Ricardo, ustedes que se acaban de sumar. Cuéntenos, escríbanos ahí. ¿Ven posible vivir polarizado? ¿Sí? Mientras, eh, aquí Juan nos escribe también ya en el Instagram, dice, yo creo que los seres humanos nacemos para convivir, para convivir. Eh, ¿Qué podemos hacer? Juan, y si... Hola, ahí está Pilar con nosotros. Hola Pilar, ¿cómo estás? Cuéntanos. Estamos hablando de vivir. ¿Es posible vivir en la polarización? Eh, Juan, estaba pensando mientras estoy haciendo la transmisión, ahí que Gustavo te está mandando un abrazo también, que podría incluirte en la conversación por la llamada, pero déjame llamarte yo a ti y te pongo aquí en la voz, entonces yo estoy en la cámara y conversamos desde la llamada, ¿te parece? Desde una llamada de WhatsApp. Eh, Aquí Pilar dice, puede ser posible, pero es muy doloroso, ¿sí? ¿Qué opina el resto? ¿Qué opinan? ¿Y a qué te refieres, Pilar? También cuéntanos con el dolor que nosotros viviríamos en esta polarización. Antes de que tú nos escribieras esto, te voy a llamar entonces. Bueno, Víctor nos decía, ¿a quién le conviene tenerlos polarizados? Bajo esa tesis, hay unos que duelen y hay otros que no. Entonces, se vuelve más interesante esta mirada. En este momento estoy llamando a Juan Vera para que se conecte con nosotros vía voz. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola. Bien, cuéntenos si escuchan la voz de Juan. Aquí Qué Mafaldita, lamentable, ¿no? que se acaba de sumar. Sí, bueno Juan, primer capítulo y nos pasa esto de la tecnología, pero sabemos salir adelante, ¿ah? Somos resilientes a Sí. esta cosa. Sí, aquí mira, todo el mundo me dice que te escucha perfecto. Así Ah, que perfecto. Bueno, se van a tener que quiero. conformar con mi cara, pero ya tenemos a Juan aquí en la No, conversación. estás declarando con que esté tu cara y yo pongo la voz Muy para, bien. para Ah, poder avanzar, ¿no? claro, fantástico. Bueno, ahí hacemos entonces, Nunca me había pasado esto, es lamentable, pero es que hoy he cambiado de teléfono, como te decía antes, ¿no? Entonces no sé si tiene que ver con eso, porque todavía no me ha llegado, estoy simplemente conectado por Wi-Fi, pero no he conseguido el tener su red celular. Entonces a lo mejor tiene algún inconveniente en el funcionamiento de algunas aplicaciones, ¿no? probablemente, probablemente. Y ahí tenemos, dice, se escucha entrecortado. A ver, yo te escucho perfecto, pero no sé si el resto lo escucha entrecortado.
Cuéntenme cómo escuchan a Juan, a ver qué podemos hacer, cómo podemos mejorar un poquito más el audio, aunque como les digo, yo lo escucho muy bien y fluido. Eh, bien, dice Víctor, nos cuenta, dice, se escucha bien. El convivir se da de acuerdo a quien pone las reglas, por las buenas o haciendo uso del poder opresivo, económico o por la violencia o sutilmente a través de los medios. Ahí también, Juan, ¿sabes qué? Lo que plantea Víctor me trae a este planteamiento de Adolf Huxley con su libro El Mundo Feliz, que él dice que va a existir ¿te acuerdas tú de una dictadura en donde el oprimido va a estar feliz? ¿Estaremos en algo parecido, Juan? ¿Qué crees tú? Bueno, fíjate que después de Aldous Huxley que tú citas, pues ha habido trabajos tremendamente interesantes como el de Shoshana Zuboff, que dice algo parecido. Dice, vivimos en un mundo con la tecnología de que todo lo tenemos, pareciera que de alguna forma pensamos una cosa y nos llega un mensaje, pero lo que viene a decirnos es que estamos vigilados. O sea, él habla precisamente de esa nueva dictadura de la vigilancia que se produce a partir de que, de que tenemos una sensación de facilidad, pero, pero estamos dateados y estamos dejando un rastro de nuestro hacer en cada movimiento que hacemos con una tarjeta de crédito o con cualquier cosa. Entonces, su libro, La era del capitalismo de la vigilancia, es tremendo, es tan tremendo como el de Aldous Huxley, pero lo que pasa es que este habla de un futuro que ya está ahí, que está en el presente, no era un poco de ciencia ficción, ¿no? Exactamente. También me surge con esta conversación que estamos teniendo y esto de este concepto más antiguo, el divide y reinarás, ¿no? Del príncipe Maquiavelo, es como también enganchando con lo que nos planteaba Víctor más adelante, ¿a quién le conviene tenernos polarizados? Divide y reinarás también es un viejo concepto que tiene como esta fórmula de segmentar, ¿cierto? Y como dices tú ahora, le agregamos el levantar información respecto de los grupos segmentados. Sí, yo por eso creo que la pregunta que tú has lanzado al principio, ¿no? De si, y que es el título, ¿no? De este programa de Podemos vivir en la polarización, porque podemos hablar de otra pregunta, que son las causas, ¿no? Pero yo creo que efectivamente podemos supervivir, como decía antes, pero esta es también una dimensión fallida de la convivencia, porque hay un retroceso a esos niveles de conciencia que pensábamos superados. Y desde ese punto de vista, pues obviamente si estamos así es porque hay intereses. O sea, yo diría que hay una mezcla de intenciones, pero también de un progreso que ha ido a una velocidad inesperada, y pongo progreso entre comillas, ¿no? Que ha ido a una velocidad tan grande que muchas veces la complejidad hace difícil el dar soluciones y gobernar adecuadamente, etcétera, ¿no? Y esto no quiero que sea una justificación para los malos gobernantes, sino para la complejidad que supone hoy vivir juntos, ¿no? Entonces, lo que sí podríamos decir es que vivir en polarización es una dimensión menor, más básica y no deseable, ¿no? No deseable para la humanidad, entiendo yo. Ahora, es probable que en todo esto, como dice Shoshana Zuboff, haya grupos que saquen alguna ventaja, ¿no? Por ahí lo miro. Totalmente. De hecho, las personas que están, por ejemplo, en Chile y que nos están mirando, nosotros estamos asistiendo a un caso escandaloso de corrupción. Yo creo que históricamente no habíamos tenido algo tan descarado como el caso de este abogado, ¿cierto? Que cobraba algo así como $500.000 por tomar una causa y que
luego de la investigación y de las denuncias que han habido y las escuchas de su teléfono, vamos viendo que defendía a grandes intereses de una manera bastante espuria. Y ahí ocurre esto. De hecho, hace poco miraba la actitud de este abogado que hoy día está, ¿cierto?, en el ojo del huracán, y de fondo tenía una certeza absoluta de impunidad. Y esa es como otra forma de polarizar, es decir, hay un grupo de personas que la justicia no es para ellos, ¿sí? Por la razón que fuera. Y no sé si también, y aquí quiero involucrar a las personas que nos están escuchando, si tienen esa sensación en sus países de origen, donde la justicia tiene como un techo, un nivel de altura, llega hasta tantos kilómetros de altura, pero de ahí para arriba los habitantes de esos lugares ya no los toca. Y es un poco lo que también hoy día creo que está apuntalando esta nueva polarización, porque ya estamos acostumbrados a la polarización de la política, a la polarización económica, ¿cierto? Cada vez tenemos más barrios exclusivos de ricos y guetos de pobres, pero ahora también la nueva polarización que por lo menos en Chile nosotros estamos asistiendo es esta de la impunidad. Aquí Gustavo nos dice el mal ejemplo, mi Ecuador. Eh, bueno, Ecuador ha estado en la palestra justamente ahora por el tema de México. Juan, cuéntanos un poquito qué miras tú de lo que nos comenta Gustavo. Bueno, o sea, en principio lo que puedo decir es que el hecho de que un país, con motivos o sin ellos, rompa un principio de convivencia internacional, es un dato tremendo, porque yo digo, bueno, es probable que, es por esa regla de tres, en toda la historia de la humanidad, ya con estados constituidos, pues cuando alguien pensaba distinto al gobierno y se metía en una embajada, podía haber sido atacado igualmente, pero rigieron principios que querían conservar pues unas normas de convivencia internacional, ¿no? Entonces, el acto en sí mismo me parece que abre toda una discusión mundial sobre ese tema y que podría haber acarreado, o sea, no sé si todavía acarreará, ¿no? Pero podría haber creado otro nuevo foco de conflicto bélico. Entonces, yo siento que hay un poco de interés en este momento por esto que hemos hablado antes de la convivencia. Y a lo mejor hay que plantearse la pregunta de qué nos ha llevado a esto, ¿no? ¿Qué nos ha llevado porque, a ver, yo no quisiera simplificar nuestra conversación en el tema de pensar en personas concretas, en gobernantes concretos, en ponerlo como si fuera el mal de algunas personas. Yo creo que existe el mal, pero también creo que muchas veces lo que nos está pasando es la consecuencia de algunas causas que empezaron a generarse no siempre intencionalmente y que puede ser que los propios sistemas de educación, la sociedad en la que hemos creído, o sea, por ejemplo, yo decía antes esto de que la aceleración y la prisa, pues en un momento determinado todos estamos contribuyendo a ello, ¿no? Y contribuimos desde el momento en que usamos nuestros celulares, de que empezamos a meternos en una vida donde todo eso, yo pienso que influye la cultura social. Y por lo tanto digo, las personas que estamos siendo, los jóvenes que se están generando, ¿tienen la misma idea de lo que es vivir juntos? ¿O se está produciendo una sensación de esa aceleración en la que yo me ocupo de mí y de mis intereses? Y por lo tanto eso, cuando lo extrapola socialmente, es el caldo de cultivo para sociedades que efectivamente empiezan a darle menos importancia al proyecto común, al proyecto país, a la sociedad de todos. Por esa, y ahí estaríamos hablando de causas como puede ser
la inmediatez, ¿no? Claro. Vivir en la inmediatez, que supone como no tener una narrativa de lo que es la vida que queremos llevar, para ponernos un poquito más ontológicos. Sí, absolutamente, absolutamente. Con esto que tú planteas, Juan, sobre, como esto que llevo el agua para mi molino, básicamente, es como lo que a mí me importa, sí, esta separación, estar escindido, no solamente en la polaridad, sino que como en la existencia, ¿sí? Que, como dices tú, una cosa es esto que nos falta una narrativa que nos invite a convivir, y también se me aparece una discusión que traía Harari respecto de cómo el concepto de individualismo ha ido mutando a lo largo del tiempo. Él decía que hasta antes del 1800, cuando nosotros hablamos del individualismo, hablábamos de un proceso en el cual el ser humano profundizaba, elucubraba en sí mismo, se ensimismaba, pero para conocerse como individuo que está sometido, ¿cierto?, a distintas fórmulas, a distintos elementos, y tenía que ver con una autopercepción y un conocimiento más profundo. Pero que por el contrario, hoy día, cuando hablamos del individualismo, lo conectamos más con esto que tú dices. O sea, qué es lo que a mí me conviene, yo pienso en mí primero, yo segundo, yo tercero, yo soy el más lindo, yo puedo, yo soy Superman, y lo llevamos a otro lugar, el mismo concepto del individualismo, como posicionarnos en nosotros. Y eso hace un cambio de narrativa definitivamente. ¿Cómo lo escuchas? Yo sí, absolutamente. Mira, yo creo que volviendo a las polarizaciones, ¿no? Es tan nefasto es esta idea de un individualismo que nos lleva al egocentrismo, como cuando llegamos por la otra parte a la masificación, de que somos masas sin identidad. Yo creo que el ser humano y las sociedades ganan cuando las personas tienen su propia identidad, pero que eso no implica que abandonen el proyecto de convivencia que está en nuestro ADN, de estar con otros, de vivir con otros. Pero el crecimiento, que cuando no hablamos de crecimiento económico, tiene que ver con que yo sea capaz de vivir conmigo mismo, de vivir con mi familia, de vivir con mis cercanos, de vivir con los que piensan como yo, de vivir con los que piensan de forma distinta, hasta llegar a lo que podríamos llamar el todo, ¿no? Hasta ser parte de la humanidad. Y ahí yo creo que nos hemos ido por ideas, por ideologías. Yo creo que hay una mezcla que en este caso puede afectarnos, que es de un neoliberalismo consumista y un desarrollo tecnológico que, como dije antes, supera la capacidad de adaptación de la mente humana, ¿no? Y crea una complejidad. Yo creo que hay una mezcla de eso y que de alguna forma vivimos. A mí me gusta, por seguir citando a filósofos, Byung-Chul Han habla en su libro de La gana del tiempo, dice que todo esto, que la inmediatez nos ha hecho perder el aroma del tiempo, ¿no? Y cuando el tiempo se convierte en un tiempo sin aroma, en el fondo estamos en una experiencia que hay que ponerle hay que sazonarla con algo, hay que ponerle rapidez, consumo, respuestas rápidas. Y ahí nos quedamos fuera del concepto de lo humano, que a mí siempre me ha parecido que es una de las cosas que cuando hablamos de lo ontológico es importante, ¿no? Entonces, se va creando una idea, hemos hablado de estados fallidos, de sociedades fallidas, ¿no? Porque no estamos haciendo un desarrollo de conciencia como pensábamos, que era como el crecimiento de lo humano, y estamos realmente en dando respuestas a necesidades muy inmediatas.
Y creo que no nos damos cuenta suficientemente en el diario vivir de todo eso, ¿no? Absolutamente. También me aparece esto de la inmediatez, de cómo nosotros estamos viviendo. Otro signo de polarización, y es el de la juventud. El joven versus el viejo, y ser viejo hoy día en nuestra sociedad occidental es casi que ser descartable, ser desechable. Y entonces también, por otra parte, lo que estamos persiguiendo es como una eterna juventud, y como aplazar ese momento de obsolescencia humana que es tan cruel. No sé si ahí nuestros amigos también en sus países lo perciben. Tú, Juan, que vienes también del otro lado del charco, cuéntanos cómo lo ves allá. Yo creo que es un fenómeno, o sea, es un fenómeno mundial en general. Tiene que ver con que los jóvenes tienen otra historia, se han hecho digitales, viven a otra velocidad, eh, no, les, no les interesan tanto eso que llamamos las narrativas, los rituales, las cosas son ahora, y por lo tanto hay un dato, yo creo que te lo comentamos en algún momento, y creo que te mandé el estudio de polarización que se hizo en Chile, que el movimiento 3xI fue como el que invitó a ese ejercicio. Y la gran sorpresa que nos llevamos, por lo menos los que estábamos detrás como medio organizadores, el movimiento 3xI, es que nosotros pensábamos que la gran polarización era la de derechas e izquierdas. Y siendo una polarización que efectivamente se ha aumentado en los últimos años, la más importante era la que tú has señalado, la generacional. Los jóvenes, sobre todo los menores de 30 años, consideran que los que han superado los 55 y tal no tienen la menor idea de lo que es el futuro. Siguen hablando de un mundo que ya no existe. Hay casi un auténtico desprecio, ¿no?, hacia lo que son esas generaciones que ven que, por otra parte, con algún motivo, puedo decir, ¿no?, con algún motivo puedo decir que fueron incapaces de crear ese mundo del que hablan. Entonces es como diciendo, no sé por qué siguen protestando cuando, cuando tuvieron su juventud no crearon el mundo que dicen que es el adecuado. Y por lo tanto la polarización en ese grupo es mayor que el de las clases sociales, que el de las ideologías y que el de las religiones. Y eso es importante, ¿no? Sí, absolutamente. Se me aparece una frase, no la recuerdo muy bien, pero es algo así respecto de las guerras, que las guerras las deciden viejos que se conocen y que no las van a pelear, y que mandan a jóvenes que no se conocen a morir a la guerra. Entonces también un poco es la misma crítica, de decir, oye, ustedes están en un nivel de poder, pero finalmente las cuestiones por la fuerza se resuelven mandándonos a nosotros a lo que estamos viendo, por ejemplo, en Ucrania, en Rusia, que en Rusia están aumentando la edad de reclutamiento hasta los 30 años, el reclutamiento forzoso. En Ucrania también están promoviendo el mayor reclutamiento incluso de mujeres, y es como nuevamente surge esta crítica de ¿por qué estamos peleando? ¿Quién nos manda quién decidió esta guerra y por qué nosotros estamos muriendo aquí? Que es algo que los jóvenes permanentemente también nos emplazan respecto de los conflictos armados en general. Bueno, así estamos. Ahora, es posible, tú el otro día hablabas, cuando estábamos conversando sobre este programa, de que siempre ha habido ciclos, ¿no? Uh-huh. Y yo me acordaba de que soy un admirador de ese historiador griego y filósofo Polibio, que él hablaba ya entonces de la ciclosis. Y lo que decía era, miren, las sociedades sí tienen ciclos. Primero llega uno, el rey, el monarca, el mejor, y se crean las monocracias o la monarquía. En un momento determinado,
este que aparentemente era el mejor convierte aquello en una tiranía y aparece la aristocracia, el gobierno de los mejores, de varios, ¿no? Y aquello vuelve a tener un momento inspirador hasta que se produce la oligocracia, el que los poderosos se aprovechan de todo, ¿no? Y entonces hay como otro momento que aparece la democracia y aquello empieza a ser como válido hasta que empieza a haber signos de anarquía, de que no se respeta nada, de que empieza a aparecer los individualismos libertarios absolutos. Y en ese momento dice, vuelve la monarquía. Es decir, si miráramos ese ciclo, podríamos hasta darle alguna explicación a esta especie de populismos que están apareciendo de golpe, ¿no? Claro. Y que están en personalidades que prometen certezas, aunque no sabemos cómo en un mundo tan incierto se pueden tener tantas certezas de que van a lograr esto o aquello. Pero ante el desencanto la gente a veces requiere alguna respuesta, ¿no? Alguien que diga que lo va a hacer, aunque sea tan imposible hacerlo, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, lo hablábamos también en la preparación de este capítulo, que existe este fenómeno psicológico de las masas en donde frente a momentos de gran incertidumbre, la polarización es como un movimiento automático de las masas. Entonces se van a los extremos porque en los extremos está la verdad, ¿sí? En los extremos está esta afirmación, como dices tú. Por ejemplo, no sé, el caso muy paradigmático de Bukele en Centroamérica, donde el impacto que ha tenido en el tema de la delincuencia es absolutamente tangible. Pero tú escuchas hablar a Bukele y es el dueño y señor de la verdad de todo lo que ocurre en ese país. O sea, de hecho, él mismo se ha declarado el dictador más cool del planeta, ¿sí? Un poco haciéndose cargo de que efectivamente lo que lleva ahí es una dictadura velada. Eh, por otra parte, la gente lo vota con 80% de aprobación. Un número similar lo logró Vladimir Putin en Rusia, ¿sí? Quizás Maduro también ha logrado números así. Y ya sabemos cómo está la democracia en Venezuela, que también hemos hablado un poquito de aquello. Entonces, esta polarización pareciera ser que sí tiene un motivo, una motivación de grupos. La pregunta ¿es sostenible esto? Tú, Juan, en tu experiencia, eh, ¿qué opinas? ¿Es sostenible vivir así? Pues yo creo que, vuelvo al principio, vivir así es lamentablemente un nivel inferior de vida. Mm. Es vivir, digamos que, con mínimos, porque tú hablaste antes de Maslow, efectivamente es responder a lo más primario. Yo creo que cuando en un país el Estado es incapaz de manejar la seguridad, pues efectivamente Bukele se puede convertir en un héroe para una porción muy alta de la sociedad. Y digo esto porque Chile, que era un país pacífico, pues en este momento una gran mayoría de la gente probablemente estaría dispuesta a tomar medidas que en otro momento se hubieran considerado inadecuadas, extremas. Pero o resolvemos ese tipo de problemas entre todos, sin complejos, pero respetando la democracia, los que creemos en la democracia. Habrá legítimamente otros que no crean, ¿no? O de lo contrario, eso puede pasar. Ahora, yo digo, en el momento, vuelvo a Polibio, en el momento en que la seguridad de El Salvador estuviera garantizada, pues es probable que empezara a haber ya jóvenes que no estarían tan dispuestos a una forma tan dictatorial de entender el poder. Por eso a mí digo que la filosofía simple de Polibio para explicar la historia de lo que era la humanidad hasta ese momento, ¿no?
parece que sigue teniendo vigencia, ¿no? Muy contemporáneo, sí, absolutamente. Claro. Y estamos hablando de unos cuantos añitos, unos cuantos miles de añitos. ¿Ah? Claro, estamos yéndonos a una Grecia antes de Cristo. Claro, la filosofía clásica. Hay que imaginar lo que eso supone de cara a que a veces creemos, porque es que somos tan distintos, pero hay algunos aspectos, por eso saqué el tema de la convivencia, hay algunos aspectos de nuestro convivir que con causas distintas, en cada momento de la historia han sido distintas. Ahora yo creo que la tecnología, por ejemplo, puede tener bastante que ver con esto, pues hace que aceptemos cosas, ¿no? Tú decías cómo se puede de pronto aceptar una propuesta como la que hace Bukele. Pero yo digo, bueno, nosotros en la pandemia hemos aceptado que todas las calles se llenen de cámaras. Y lo hemos visto como un signo de protección. Y dentro de poco nos daremos cuenta de que esas mismas cámaras que servían para que efectivamente la gente supiéramos que vivía sin mascarilla y que podía producir un daño al otro, como van a continuar, pues rompan todo el concepto de privacidad. ¿Estamos dispuestos a vivir sin privacidad? A lo mejor hay una generación que sí, pero para muchos de nosotros empieza a ser algo un poco más asfixiante, ¿no? Claro. Entonces, todo cuando se saca del contexto, o cuando los contextos no llegamos a escucharlos, empiezan a ocurrir cosas. Por eso, una de las cosas que a mí me parece de nuestra conversación en este foro, que entiendo que hay muchas personas cercanas al coaching, es que yo creo que hay un papel para el coaching en esto. Y uno de ellos es cómo llevamos a aumentar la escucha de los otros, no solo de quienes les rodean, sino del contexto. Podríamos escuchar el contexto, tendríamos la posibilidad de tener esa cualidad escuchadora para ir más allá de lo que una persona dice, para recriminarla inmediatamente con el juicio contrario, sino escuchar el contexto en donde todo esto surge, porque ahí haríamos una contribución, si quieres, un poco más abstracta, más sutil, pero desde mi punto de vista podría tener gran impacto, ¿no? No son preguntas que podemos ir dejando para ver qué pasa. Sí, sí, por supuesto. Y también ya estamos llegando a la hora y te quería invitar, Juan, a que esta conversación ha estado bien profunda, pero me queda como esta sensación como de, como de desesperanza de la foto que hemos sacado en este ratito. Pero también yo creo que podemos encontrar motivos para que, de cuando ocurre el encuentro y qué surge de aquello, cuando somos capaces de superar la polarización. Tú en tu experiencia articulando comunidades, grupos, acompañando ¿cierto? A los políticos, ¿hay algo que nos puedas compartir de una bonita experiencia de haber superado la polarización en algo? O sea, yo lo que tengo, tú sabes que más allá del coaching político, que fue un poco la especialidad en la que he ido pues, 20 y tantos años, en la última etapa me ha interesado más esto que llamamos la articulación de conversaciones, ¿no? Y ahí, yo diría, a pesar de esta preocupación, he tenido en los últimos 3 años experiencias fantásticas. He citado el movimiento 3xI, por ejemplo, en la que hemos empezado a generar conversaciones de lo que llamamos pares improbables, no de un grupito, sino de cientos de personas, ¿no? O sea, en Chile se han hecho más de 20 y tantos encuentros con distintas causas de la infancia, la juventud, la tercera edad, la ciudad, la araucanía, o sea, las personas en reclusión, con temas distintos, y se han juntado empresarios,
políticos, jóvenes, fundaciones, vecinos. Y es fascinante como se puede llegar a ver que si se crea un espacio adecuado, aparece el valor del encuentro, como la desmitificación y la posibilidad de encontrar aquello que sí nos une. Porque la polarización no deja de ser el resultado de una sociedad que se pone el énfasis en lo que nos separa. A todos nos separan cosas, pero el encuentro tiene que ver con poner énfasis en lo que compartimos. E incluso en los casos más extremos hay cosas que compartimos. Visibilizarlas, generar eso, a mí es lo que hoy me sigue poniendo como alguien que, a pesar de lo que he comentado antes, yo me defino como un ser humano con esperanza. Qué bonito. Muchas gracias, Juan. Aquí José nos escribe y dice, los esfuerzos de integración de las sociedades se ven afectadas por las ideologías, en paréntesis, fijaciones. Bueno, vamos a volver y darles las gracias a todos quienes se han sumado a la conversación, a pesar de nuestra impas, Juan. Encuentro que ha sido un gran arranque. Superando la tecnología, nos hemos buscado una fórmula ahí para hacer igual la transmisión. Y quiero destacar la participación de quienes nos han acompañado aquí, de todas las personas que han estado, que muchas te han mandado saludos. También a mí, ahí algunas personas me escribieron, a Alfredo, por ejemplo. Y celebrar que ya tuvimos nuestra primera emisión. La segunda va a ser ahí con Juan en la cámara, ¿ah? Para que todos podamos tenerte también en vivo y en directo, no solamente de voz. Y para cerrar la conversación del día de hoy, Juan, cuéntanos qué mensaje nos dejas aquí a todos los que te estamos escuchando. Bueno, yo, último, y es, la situación será crítica. Podemos encontrar motivos para sentir un cierto desencanto, pero ¿a dónde nos conduce el desencanto? ¿Qué valor tiene el desencanto para nuestro propio objetivo de una sociedad mejor? Digo, eso hay que trabajarlo. O sea, porque si no, no seremos polarizadores activos, pero dejaremos con nuestra pasividad el espacio para que la polarización avance. Yo iría por ahí. Gran mensaje, Juan, muchas gracias. Y bueno, ya estamos en la hora. Yo agradecer profundamente este espacio. Yo creo que este espacio, Juan, en cierto sentido se hace cargo de esto, de traer conversaciones vitales, conversaciones relevantes, para que nos demos cuenta que nos está llevando, por ejemplo, la polarización al aislamiento, a la soledad y a la desesperanza, como bien planteas tú. Y un gran paso para mejorar es ver aquello que me está afectando, poder visualizarlo. Y siento que de una u otra manera estas conversaciones que vamos a traer en el programa Más Juntos tienen esa intención, de que podamos compartir un ratito de conversaciones grandes, de nosotros como humanidad, los desafíos a los que nos enfrentamos, y todo esto acompañado de ustedes, de quienes nos miran, de quienes nos están escribiendo el día de hoy. A todas y todos, muchas gracias por participar. Muchas gracias, Juan, también por la iniciativa. Este es un proyecto que surge desde tu equipo y que nosotros en Newfield también lo tomamos y lo abrazamos como nuestro. Y aquí estamos en nuestro primer capítulo de Más Juntos y ya les estaremos contando de lo que se viene más adelante. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, chao.